Bueno, esta clase sería la unidad 6, que sería del empirismo crítico al empirismo irracional. Empirismo entonces tiene que ver con los sentidos, o sea, percibir la realidad con los sentidos, eh, como verdad, como fuente de conocimiento, ¿verdad? Pero haciendo un repaso con la unidad 5, que prácticamente era la unidad de los racionalistas, los cuales decían que la razón, ¿verdad? Sería o es, ¿verdad? La fuente principal de conocimiento. O sea que uno razonando podía llegar a lo que sería una verdad o a la explicación de la realidad. Entonces, en el racionalismo vimos lo que era René Descartes con su famosa frase, ¿verdad? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. No. Entonces él alcanzó, por así decirlo, a poder darle validez a su punto de vista, ¿verdad? Con ese tipo de verdades lógicas, ¿verdad? Porque de todo puede dudar menos de la propia duda que él tiene, ¿verdad? ¿Y quién está dudando? Él, o sea, la persona. O sea, una de las verdades categóricas que es la existencia, que está ligada al pensamiento. También vimos lo que sería Gottfried Leibniz, que prácticamente su punto central fue la proposición de las mónadas que creaba la realidad. También era racionalista. Eh, Se, se le dice también gordo Fredo, algo así, ¿o no? sí, prácticamente traducido sí es así un término en español castellanizado. Entonces ellos, el punto central era alcanzar o descubrir conocimiento mediante la razón. Puso la razón, la lógica, inclusive fue algo que Descartes, ¿verdad? Aportó, ¿verdad? La forma de hacer hipótesis y de buscar el conocimiento, las causas, las cosas. Esto en normas generales. Entonces, por un grupo, o sea, este grupo era entonces racionalistas, alcanzar el conocimiento mediante la razón, el pensamiento crítico, la lógica, y ya lo que sería la unidad 6 habla de otra corriente totalmente opuesta, el cual decía que mediante los sentidos, mediante el contacto con la realidad, ¿verdad? Se podía alcanzar el conocimiento. Entonces acá le vamos a estudiar a John Locke, John Locke y a David Hume. Y algo notorio, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo esto a medida que vamos viendo cada filósofo, son los aportes que ellos también daban hacia otras ciencias, ¿verdad? No solamente eran filósofos, o sea, eso también tiene que ver con la filosofía, ¿verdad? Tener un pensamiento un poco integrativo, un poco general de la realidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que John Locke prácticamente va a proponer cosas en cuanto a la organización política, ¿verdad? El término liberalismo, porque recordemos que esto es en 1630, ¿verdad? Para arriba, en donde inclusive había todavía vestigios y apenas 2 décadas era como que la última, eh, digámosle, hecho, era la Santa Inquisición, o sea, era prácticamente el oscurantismo, entonces prácticamente una dictadura por parte de lo que sería la iglesia, ¿verdad? Cristiana. Entonces él viene con nuevas ideas, empieza a proponer lo que sería liberalismo, individualismo,
a proponer cosas hacia la ciencia de la ética como la tolerancia, el derecho también a la rebelión cuando un gobierno no está haciendo bien su trabajo o una autoridad. El aporte fundamental, cosa que suele salir en el examen, eh, se llama la división de los tres poderes, que como conocemos hoy en día, ¿verdad? Enseñamos a ver eso. Derecho natural y de propiedad. Entonces, cuando hablamos de política, ¿verdad? Como está pasando ahora en Argentina, es básicamente este liberalismo el que se defiende, ¿verdad? El de la propiedad privada, etcétera. Y por David Hume, ¿verdad? Haciendo un pequeño énfasis a lo que sería este filósofo, él estaba enfocado en lo que sería la naturaleza humana, en cómo, ¿verdad? Los hechos observables ocurrían. O sea, el hecho en sí es la realidad y las impresiones son las interpretaciones de los sentidos que a su vez forman ideas. Luego tenemos el criterio de verdad y la asociación de ideas. Entonces, acá vamos a ver el empirismo crítico y el término con el empirismo irracionalista, cuando empieza a juntar un poco con lo que sería el proceso cognitivo que tiene que ver con la parte racional, pero acá se le va a llamar irracional, porque al final de cuentas, tipo, ellos ven eh, como una forma en la que el cerebro procesa una información la cual no es tipo la correcta el 100%, ¿verdad? Entonces, es como decía Georges, ¿verdad? Uno nunca va a poder representar la realidad de una forma 100%, porque el lenguaje mismo es un limitante, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a ir a estudiar a cada uno. En cuanto a John Locke, es de nacionalidad inglesa, ¿verdad? Inglaterra. Obras principales y sus temas centrales. Bueno, recordemos que es empirista, entonces tiene ensayos sobre el entendimiento humano, el origen de las ideas, crítica a las ideas innatas, o sea, crítica al racionalismo, límites del conocimiento humano y la clasificación de las ideas. Entonces, el origen de las ideas, ¿verdad? No es en forma innata como decían los racionalistas, sino que es prácticamente una representación de la realidad. Esto vamos a ver después una comparación que los empiristas hacen y dicen de que el cerebro humano es como una tabula eh, rasa, o sea, es una hoja en blanco, ¿verdad? El cerebro, entonces uno mediante las experiencias, ¿verdad? Va adquiriendo conocimiento y sobre esa base se va construyendo más ideas, etcétera. Entonces ahí va adquiriendo conocimiento. Dos tratados sobre el gobierno civil. Acá entonces podemos ver también el aporte de la política y la organización de la sociedad. El contrato social de hechos naturales, crítica al absolutismo, que es prácticamente todo tipo de gobierno que centra el poder hacia una persona o hacia pocas personas, ¿verdad? Como la burguesía, bueno, dictadura también, cuando es unipersonal, eh, oligarquías, etcétera. El derecho a la rebelión que tiene todo pueblo, ¿verdad? También. Imagínense todo este pensamiento de 1600 era una revolución y también se podía pensar ya de esa forma porque la iglesia iba perdiendo poder, ¿verdad? Entonces iban ya tirando este tipo de ideas. Cartas sobre la tolerancia, tienen que ver con la parte ética, separación de la iglesia y el Estado, libertad de conciencia, o sea, sería como la precuela a lo que sería
una constitución de índole nacionalista, o sea, que sea una educación laica, ¿verdad? O sea, que no pregone ningún tipo de religión. Y así también implementar la tolerancia religiosa, la individualidad de cada uno, ¿verdad? Pensamiento sobre la educación, también formación racional del individuo, papel de la educación en la sociedad liberal. Entonces, explica, ¿verdad?, cómo se usa, ¿verdad?, la razón para adquirir conocimientos, pero, ¿verdad?, siempre viendo la importancia práctica. Críticas al racionalismo. Entonces, ¿cuál era la crítica de John Locke? Rechaza el innatismo cartesiano y escolástico. O sea, acá también entonces ya le incluye a San Agustín sobre las ideas innatas, etcétera. Recordemos que San Agustín era una copia de Platón. Prácticamente según él, teníamos que hacer una especie de reminiscencia, o sea, un análisis interior, en donde íbamos descubriendo y también adquiriendo conocimiento divino, ¿verdad? Por obra y gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, argumenta qué cosa John Locke: no existen ideas innatas, ni principios lógicos, ni morales, ni la idea de Dios están presentes en el alma desde el nacimiento. Se podría decir que eh, seríamos prácticamente un mamífero más, ¿verdad?, dentro de la cadena de seres vivos. La mente al nacer es una tabula rasa, lo que acabamos de decir, una hoja en blanco, en donde se llena mediante la experiencia que va adquiriendo el individuo a lo largo de su vida. La razón no descubre verdades, o sea, el pensamiento no descubre verdades por sí sola, sino que opera sobre materiales sensoriales. Y un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si es que uno nace con una condición, por ejemplo, de no poder ver o no poder escuchar, de repente sería diferente la definición de lo que sería la realidad o la percepción. Entonces, ese tipo de persona no va a llegar a la misma conclusión que llegaría una persona con todas las facultades, ¿verdad? Y hace índole prácticamente a los materiales sensoriales, o sea, a lo que se puede percibir. O sea, de que acá los sentidos son supremacía y la razón prácticamente es nada más que un complemento. ¿A qué le llamó John Locke psicologismo? Locke, ¿verdad?, desplaza la metafísica, o sea, aparta la metafísica, todo lo que es la parte de ideas, etcétera, por una filosofía del conocimiento centrada en el sujeto. Entonces, al decir psicologismo, nosotros vemos que es la ciencia que estudia la conducta humana, ¿verdad? Entonces, lo que se puede ver prácticamente es lo que empezó, ¿verdad?, a pregonar Locke, que hay que analizar, ¿verdad?, al sujeto. Antes de conocer el mundo, hay que conocer las capacidades del entendimiento humano para saber, ¿verdad?, eso. Está bien conocer el proceso, decía Locke, como el cognitivismo te puede explicar, ¿verdad?, de que el cerebro va evolucionando, va pudiendo hacer cosas, pero si no está con lo que sería conectado con los sentidos, no va a poder percibir la realidad tampoco. Entonces, lo práctico es siempre más importante. ¿De dónde viene la información? Y no cómo se procesa. Esto inaugura una orientación psicológica en la filosofía, el análisis de las operaciones mentales como base del saber.
Entonces uno no nace sabiendo, uno va aprendiendo a lo largo de su vida, ¿verdad? Eh, ya el funcionalismo tenía esa perspectiva, ¿verdad? De que el hombre es un organismo que, como todo organismo, busca adaptarse al medio ambiente para sobrevivir, ¿verdad? Entonces busca la adaptación al medio. ¿Y cómo hace eso? Con el aprendizaje, ensayo y error, la experiencia e ideas innatas. Entonces acá hace una comparación entre la experiencia y las ideas innatas que pregonan los racionalistas. Para Locke, todo conocimiento comienza en la experiencia, que tiene dos fuentes. Y esto es importante porque acá lo que hace es explicar, ¿verdad? Un poco el, la estructura, el formato que sigue. ¿Qué cosa? La adquisición de conocimiento. Entonces hay dos fuentes. La primera fuente, que es la sensación, ¿verdad? Percepción de objetos externos, colores, sonidos. Y la reflexión, que ya va, ¿verdad?, en segundo plano, observación interna de las operaciones mentales. O sea, pensar, desear, dudar. Entonces, ¿a qué vamos? Esta primera parte de la sensación va mucho con nuestros antepasados, que veían, ¿verdad?, los objetos externos, y dependiendo de los colores, sonidos, etcétera, uno actuaba. O sea, que el humano siempre hizo luchar por la supervivencia. O sea, no llegamos todavía a ese punto de razonar y de pensar, bueno, ¿qué es esa luz que está arriba en el cielo, ¿verdad? O sea, no había tiempo para eso. Entonces, una vez que el humano iba adquiriendo experiencia, conocimiento, vivía un poco mejor, ahí sí, ¿verdad?, logramos conseguir esto que nos diferencia de los animales, que es la reflexión interna y las operaciones mentales. El hecho de dudar, de asombrarse, de desear y de pensar. O sea, ya de lo que sería usar lo que serían los estímulos externos a nuestro favor, ¿verdad? No hay ideas innatas, ni siquiera en la moral o la lógica. Todo se aprende. Entonces, si vamos por la moral, ¿verdad?, uno tiene que aprender a ser bueno, ¿verdad? Porque si no se va a guiar instintivamente. O sea, la moral inclusive se aprende. La lógica también. El hombre construyó un sistema lógico, ¿verdad?, para poder expresar cosas. Y bueno, después se fue adaptando a ese sistema, pero fue una creación del hombre, o sea, no es algo que ya estuvo ahí. Entonces, por eso es de que todo se aprende, no es que hay nada innato. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una lógica, ahora la IA puede tener otra lógica, o sea, por así decirlo, otro tipo de conciencia, puede crear otro tipo de lógica, o sea, otro idioma, ¿verdad?, como sería el sistema binario, etcétera. Entonces, todos son creaciones, no hay nada innato. Clasificación de las ideas según Locke. Tenemos según el origen, que es sensación, sentidos, y también la reflexión. Vemos el segundo nivel, que sería según la complejidad. Ideas simples, que son indivisibles, como algo que notas así al momento, que es el color, el sabor, el dolor, ¿verdad? Son ideas, porque si sentís dolor, por ejemplo, ¿qué idea te da? O sea, peligro, ¿verdad?
es algo así simple. Luego tenemos las ideas complejas, que son ya combinaciones de las ideas simples. La definición de belleza, por ejemplo, o de justicia. Entonces acá ya es algo que se va formando de una forma más organizada, ¿verdad? Sustancia. Entonces si queremos definir la belleza, eh, es prácticamente un poco subjetivo para cada uno. Algo, o sea, las ideas simples son lo que podemos ver a simple vista, algo que no podemos negar. Pero acá las ideas complejas ya es lo subjetivo porque cada persona, ¿verdad?, le puede dar un concepto a la palabra belleza, justicia, sustancia. Las zonas de lo real, que serían los grados de conocimiento. Entonces, acá explica un poco la realidad. Y Luke distingue tres tipos de conocimiento. El uno, que es identidad o diversidad, que es el conocimiento lógico. Ejemplo, A es igual a A. Estos son tipos de conocimiento, ¿verdad? El 2, de relación, conocimiento matemático, que es lo relativo, o sea, 2 más 2 es 4, es un conocimiento de relación. Y un conocimiento de coexistencia o conexión necesaria, son conocimientos empíricos. El fuego quema, o sea, ya hay ahí una causa y un efecto, ¿verdad? Este último es limitado porque no percibimos la conexión necesaria en la naturaleza, solo la sucesión. No percibimos la conexión necesaria en la naturaleza, solo la sucesión de hechos, ¿verdad? El fuego quema. Cuando se quema, por ejemplo, una hoja, nosotros vemos cómo la hoja pasa de ser una hoja normal blanco a ser ceniza, por ejemplo. Entonces tiene que ver con causa y efecto. La concepción del hombre y la sociedad. Esto ya es el aporte a lo que sería a su pensamiento más integral, más integrativo. El hombre es un ser racional, libre y poseedor de derechos naturales. Entonces los derechos naturales son vida, libertad, propiedad. Entonces el hombre es un ser pensante, al decir racional. Uso acá esta palabra, ¿verdad? Claramente ellos estaban en contra de lo que sería el racionalismo. La sociedad no es natural, sino artificial, es algo creado. Surge del contrato social, un contrato colectivo de forma digámosle no, o sea, de una forma tácita, porque la verdad que no hay un contrato así social donde todo tipo firmemos y estemos de acuerdo a vivir en sociedad, ¿verdad? Sino que es algo que se fue creando para proteger los derechos. El Estado es un artificio que deriva su autoridad del consentimiento de las personas. Entonces, estos dos últimos puntos tienen que ver mucho con Aristóteles. Aristóteles, ¿verdad?, decía que, bueno, el hombre es un animal político, ¿verdad?, que con el objetivo, ¿verdad?, de cumplir un bien común y colectivo es capaz de juntarse con otras personas para subsistir, y de que siempre se debe de priorizar a la sociedad
O sea, si un individuo está haciendo algo mal las cosas, tipo se le saca o se le castiga. Por eso decía Aristóteles que las leyes son más importantes, inclusive mucho más que la forma de gobierno. Porque recordemos que Aristóteles también veía formas degenerativas como Platón. Inclusive hace como 500, 600 años ya se decía que la democracia no funciona, pero bueno, para eso deberían de haber leyes que se cumplan. Porque no importa el sistema de gobierno, ¿verdad? Debería de haber derechos y leyes que se cumplan. Entonces, acá podemos ver que el Estado, ¿verdad?, fue creado también y que su autoridad deriva al consentimiento de todas las personas. El concepto de liberalismo: el poder estatal debe ser limitado y representativo. Entonces, el Estado puede organizar, pero no puede intervenir, por ejemplo, en algo que es tuyo, algo particular, algo privado, ¿verdad? Por eso es limitado su función, su poder, y tiene que ser representativo, o sea, representarle a la persona en su forma individual y colectiva. Hablo también del individualismo, la persona particular, o sea que el individuo es anterior al Estado y su dignidad es inviolable. O sea que nosotros ya estando en la naturaleza, ¿verdad?, estando, ¿verdad?, antes, ¿verdad?, lo que sería nuestros antepasados, tipo, éramos luego libres en la naturaleza. Entonces no puede venir algo creado, un Estado, a querer obligarnos a hacer cosas o a querer cortarnos nuestros derechos naturales, que debería de ser la vida, la libertad, la expresión, etcétera, y mucho menos la dignidad, ¿verdad?, que dice que es inviolable. Tolerancia, ¿verdad? Las creencias religiosas, esto más que nada fue también porque recordemos el punto en el que el Estado, ¿verdad?, a nivel histórico, eh, la religión tenía mucho peso, ¿verdad? Entonces, por esa parte, ¿verdad?, él pidió, ¿verdad?, de que, porque vio también como el fanatismo y pensamiento extremista, ¿verdad?, tienen consecuencias catastróficas, ¿verdad? Dijo que no importa lo que creas, por favor tenés que tener tolerancia. Y eso dijo para las creencias religiosas, ¿verdad?, que son privadas, o sea, cada uno tipo puede vivir en su particularidad, o sea, en su individualidad, todo bien, todo tranquilo, pero que no afecta a los demás. Y que el Estado no debe imponer doctrinas también, ¿verdad? Como inclusive hizo Francia, por ejemplo, en su dictadura, imponer una doctrina. Entonces esto estaba muy avanzado para su época. Ya en 1600 pensaba esto John Locke, de que debe ser laica, ¿verdad?, toda nación, y se debe respetar, ¿verdad? El derecho a la rebelión también. Si el gobierno viola el contrato social, ¿verdad?, que es tácito, que es algo convencional, que todos estamos de acuerdo, y ataca, por ejemplo, la propiedad privada, ¿verdad?, la propiedad de alguien o un negocio, como suele pasar en Cuba, ¿verdad?, el pueblo puede derrocarlo legítimamente. O sea, si el gobierno infringe, ¿verdad?, un derecho propio, ¿verdad?, de una persona, y más sus derechos naturales, el pueblo tiene todo el derecho de derrocarlo, ¿verdad? Entonces esto puede preguntar en el examen. O sea, son cosas muy notorias que puso Locke. Generalmente puede llegar a salir uno sí o sí, y dos inclusive, que sería sobre esto más que nada también, de que él proponía como una forma correcta de derrocar gobiernos si es que no está haciendo bien su trabajo.
Y la división de los poderes también es un tema de examen que Luke acá formula una tripartición clara como Montesquieu, pero distingue, ¿verdad?, las funciones de cada uno. Y acá tenemos el poder legislativo, crea leyes, es el supremo pero no absoluto, lo que sería la Cámara de Senadores, ¿verdad? Ellos hacen las leyes. El poder ejecutivo aplica leyes e incluye funciones judiciales. Entonces acá es ya la aplicación, como hace el presidente, ¿verdad? Lo de eh, aprobar y publicar. Y acá vemos un tercer poder, este federativo. eh, Tienen que saber de memoria esto porque acá, por ejemplo, le cambia algo, ¿verdad? Y le pone, no sé, judicial y ya se equivocan. Entonces acá es federativo. O sea que las relaciones exteriores como guerra, paz y alianzas, ¿verdad? Son temas que tienen que tratar, ¿verdad?, un poder aparte. Que debe llevar esos casos, ¿verdad? Es como un ministerio de defensa, ¿verdad? El equilibrio entre poderes protege la libertad. Entonces, al estar así dividido, uno hace bien su función y entonces hay un control cruzado para que haya un equilibrio y haya libertad, ¿verdad? Derecho natural y de propiedad también, o sea, es la búsqueda que buscaba John Locke. Los derechos naturales, lo que acabamos de leer hace un rato, derecho a la vida, ¿verdad?, libertad, propiedad, ¿verdad?, son anteriores al Estado. Vida, libertad, propiedad. Y la propiedad surge del trabajo. Y tenemos acá una máxima: quien saca algo del estado común mediante su trabajo, se lo apropia. Esto después utilizaron otros filósofos para... O sea, no es que utilizaron, o sea, cambiaron algunas cosas y incluyeron para sus ideas, ¿verdad?, para sus doctrinas también. Pero bueno, acá dice que quien saca algo del estado común mediante su trabajo, o sea, nosotros trabajamos en comunidad, ¿verdad? Entonces yo, no sé, emprendo, hago un negocio, ¿verdad?, y hago riqueza, ¿verdad? Entonces, tipo, esa plata tiene que ser mía, no tiene que ser de nadie más. O sea que yo me lo quedo de eso porque yo, bueno, estuve aportando al Estado, estoy con el Estado, ¿verdad? Pero también lo que yo hago de forma particular me pertenece, ¿verdad? Y el Estado debe proteger la propiedad y no redistribuirla. O sea, John Locke decía no a la intervención del Estado, prácticamente. Eh, la riqueza legítima proviene del esfuerzo individual. Bueno, por ejemplo, si es que, bueno, si se quiere aplicar mucho el tema del liberalismo, se vuelve un sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, todo sistema tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? En- y así, o sea, tiene falencias todos los sistemas, inclusive este sistema, vamos a llamarle capitalista, que está el Paraguay o la mayoría de todos los países, por más que estén así diciendo de que no, el progreso, no, que estamos bien, viene una pandemia y nos pone a todo en jaque. Nos endeudamos, nos damos cuenta de que no abastecemos en salud, no abastecemos en cuidado, no abastecemos en educación. Entonces, todo ese argumento, ¿verdad?, de repente también no es completo. O sea, hay situaciones en las que el Estado también debería intervenir, ¿verdad?, lo que sería los bancos centrales, etcétera.
Pero es algo que después más adelante se fue moldeando, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, la historia en sí siempre hay luchas de ideas que van, ¿verdad? Aportando lo suyo, ¿verdad? Para seguir construyendo la realidad, ¿verdad? En la cual habitamos. Y tenemos acá una frase de John Locke que dice: nacemos libres y ningún poder en la tierra puede sujetarnos, como no sea nuestro propio consentimiento. Ese fue John Locke. Ahora el siguiente, si es que no tienen alguna pregunta, ¿verdad? O algún aporte, ¿verdad? De repente que les está haciendo pensar. Bueno, entonces vamos a hablar de David Hume. Eh, Vemos que es de nacionalidad escocés. Pertenece al Reino de Gran Bretaña, por lo que también se le considera británico. Entonces país sería Escocia. Algo que aparece en el programa, ¿verdad? Son las obras de los filósofos, ¿verdad? Siempre analizando su perfil, ¿verdad? Podemos llegar de igual forma, ¿verdad? A estas conclusiones, ¿verdad? Mirando inclusive en el examen. Sobre obras sale muy poco. Póngale 4 o 5 preguntas así. Entonces, pero de igual forma son puntos, ¿verdad? Obras principales: tratados sobre la naturaleza humana. Obra fundamental dividida en 3 libros que habla de entendimiento, pasiones y moral. Luego tenemos otras obras que sería investigación sobre el entendimiento humano, versión revisada y más clara del tratado. O sea, esto, ¿verdad? Acá sería una versión revisada. Investigación sobre los principios de la moral, ética basada en sentimientos. Por eso acá vemos también las pasiones. O sea, aparte de tratados, publicó también estas investigaciones. Diálogos sobre la religión natural, crítica a la teología racional. Entonces había una crítica acá. Teo viene de Dios, será estudio de Dios de forma racional, como hacían San Agustín, Santo Tomás. Inclusive René Descartes y Leibniz, ¿verdad? Utilizaban términos también para complementar su fe, ¿verdad? De la creencia de Dios, eh, para darle validez, ¿verdad? ¿Cuál es el punto también importante? Búsqueda de la ciencia de la naturaleza humana. Hume quiere construir una ciencia del hombre análoga a la física newtoniana. Toda ciencia útil al hombre depende del conocimiento del hombre. O sea, el hombre, ¿verdad?, hace ciencia estudiando cada faceta del propio hombre, ¿verdad? Pero su análisis lleva a conclusiones escépticas sobre la razón. Entonces, conclusiones dudosas o conclusiones que rechazan la razón. Entonces, David Hume, por todo este tipo de pensamiento, ¿verdad?, porque ponía en duda la razón también, fue perseguido. No se le daba trabajo en ningún lado porque antes todas las universidades eran
prácticamente eh, monoteístas, ¿verdad? Entonces, él al tener este tipo de investigación de conocimiento no le dejaban enseñar ninguna materia, le hacían el vacío. Entonces fue una lucha em, de Hume, ¿verdad? En cuanto a ese sentido, por pensar diferente. Vamos a ver un poco de lo que Hume habla en cuanto a ideas, pero él agrega esta palabra que son impresiones. Entonces en el examen le aparece, ¿verdad? Esta palabra, este concepto de impresiones, y es Hume. Entonces, ¿qué quiere decir impresiones? Percepciones vivas, intensas y directas, que están compuestas por sensaciones y emociones. Ahora vamos a ver lo que sería ideas. Copias débiles y pálidas de las impresiones, pensamientos, recuerdos. Bueno, vamos a apartar algo. Él se da cuenta de que alguien, cuando está en contacto con la realidad, hay una mezcla de sentido, ¿verdad? O sea, de los sentidos, o sea, información de los sentidos y un efecto en las emociones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo mediante los sentidos, o sea, mediante la vista veo de que el cielo está nublado. Entonces, yo, ¿verdad? Si es que me gusta el clima nublado, ¿verdad? Yo me pongo feliz. Entonces, eso es una impresión, una vivencia de la sensación. O sea, una impresión. O sea, cómo impresiona sobre vos la realidad. A lo mejor eh, vas por la calle y eh, ves algo y te asusta, ¿verdad? Viste un sapo y te asusta. Bueno, esa fue una impresión de cómo la realidad te impresionó. Entonces dice que son percepciones vivas, o sea, son simultáneos, es en el momento. Y las ideas pasan a segundo plano, o sea, ya son copias débiles y pálidas de las impresiones. Serían ya los recuerdos. Ah, yo me acordé que eh, ayer fue un lindo clima porque estaba nublado, ¿verdad? Esa ya es la idea. O, ¿verdad? Te pones a pensar, de la chore, ayer me asusté grande porque había un sapo, ¿verdad? Esa es una idea. Pero la impresión es lo que vivimos y cómo impresiona la realidad hacia nuestros sentidos. Bueno, lo cual también nos da conocimiento, ¿verdad? O sea, principio empirista radical, esto es importante. Toda idea legítima debe derivar de una impresión. Entonces, es radical ¿por qué? Porque tuviste que haber vivido la idea para que exista. O sea, yo no puedo decir, a ver, eh, la idea de un dinosaurio. Entonces, él dice que no, ¿verdad? De que, ¿cómo vas a hablar de un dinosaurio si es que no viste un dinosaurio? Si no hay impresión, la idea es vacía. Entonces, como que no hay forma. Entonces, podemos poner el ejemplo de una idea que puede ser sustancia, ¿verdad? O la palabra yo, o la palabra alma, o la palabra Dios, por ejemplo. O sea, es una idea, pero que no tiene impresión y por ende está vacía. O sea, no aporta nada
al conocimiento, a la realidad. Criterio de verdad, o sea, que hay que tomar en cuenta para que algo sea tomado como verdadero. Una proposición es significativa solo si sus términos se refieren a impresiones. O sea que, ¿qué eran las impresiones? Un hecho y consecuencia que pasó ahora. Esto permite eliminar conceptos metafísicos. Entonces no hay impresión del yo, solo de percepciones sucesivas. No hay impresión de causalidad necesaria, solo de sucesión constante. Entonces la impresión del yo. O sea, siempre tiene que completar con algo. Yo hice tal cosa, ¿verdad? O yo hice tal cosa. Para que el yo en sí sea tomado por verdad, ¿verdad? No hay impresión de causalidad necesaria. O sea, yo me fui y me caí. Ahí sí hay una impresión. Pero si digo yo nomás, no hay una, una causa y un efecto. Solo sucesión constante. Una frase de David Hume sería: nuestra vida es demasiado corta para sondear abismos tan profundos. Haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que sería la metafísica. O sea, siendo que tenemos la realidad de los sentidos, tipo, va a ser muy profundo ya si nos dedicamos después a explorar eh, otro tipo de conocimiento que no tenemos acceso. La asociación de las ideas. Hume explica cómo la mente conecta ideas sin necesidad de razón, mediante tres principios. Entonces David Hume era el que le odiaba luego al racionalismo, por eso es empirismo crítico radical. Y trata, ¿verdad?, de oponerse, ¿verdad?, al racionalismo, diciendo de que no es mediante la razón, sino que la mente es que conecta ideas. O sea que no es algo que nace nomás. Como había dicho John Locke, ¿verdad?, también dijo que las ideas no es que nacen, las ideas se van juntando y haciendo conceptos, definiciones, opiniones. Bueno, entonces, ¿cómo él explica, ¿verdad?, que la mente conecta ideas sin necesidad de la razón? Semejanza. O sea, alguien utiliza de gozar la memoria. Porque ¿qué pasa vos? Por ejemplo, una foto me recuerda a una persona. ¿Por qué? Porque es igual, ¿verdad? O sea, ya guardaste esa información en la memoria de que, bueno, no sé, una persona se llama, no sé, Juan. Tenía cabello largo. Entonces yo veo una foto y, bueno, por semejanza me va a venir entonces el nombre de Juan por las cualidades que conecta, ¿verdad? Entonces la segunda forma es contigüidad. La palabra pan me lleva a mantequilla, o sea que va continuando. Si yo, por ejemplo, digo em, ¿qué puedo decir? No sé Mate. si va a sonar estúpido, pero tipo si digo el número uno, continúa con el 2, algo así. Sí, muy bien. O sea, es algo como que ya viene en forma consecuente, ¿verdad? Forma automática.
Porque uno que hizo primero memorizar todos los números y después te dice uno, vos y dos, porque ya sabes de memoria. No es que te nació esa idea y hiciste un cálculo ahí usando la razón y llegaste a esa deducción, sino que alguien te dijo que después el uno del 2 y eso, ¿verdad? Ni siquiera sabemos por qué es así. Entonces es eso, ¿verdad? Lo que mencionaste, contigüidad. El 3 causalidad. Tras ver un rayo, espero el trueno. Causa y efecto, ¿verdad? O sea, como ya sabes, o sea, o ya viste una experiencia, ¿verdad? Que una causa tenía su efecto, ¿verdad? Después ya lo demás ya explicabas de una forma de causalidad nomás ya. Em, para tratar de explicar la realidad, ¿verdad? O predecir los comportamientos, ¿verdad? Esto inclusive en psicología, ¿verdad? Se estudia mucho. Ciertos pensamientos o tienden a ciertos comportamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que atacar el comportamiento o hay que atacar el pensamiento? Primero el pensamiento y también el comportamiento, porque va de una forma causal. Pero la causalidad no es racional, es un hábito psicológico basado en la repetición. O sea, es algo obvio, objetivo. La conexión necesaria no está en los objetos, sino en la mente del observador. O sea, con toda la información y la experiencia que nosotros adquirimos en algún momento, asociamos con nuevas experiencias. Ahora, si yo veo que una criatura está subiéndose en un árbol, ¿verdad? Eh, Mi deducción, ¿verdad? O el conocimiento al que yo voy a llegar va a ser que hay una eh, grande, ¿verdad? O sea, una gran posibilidad de que se caiga, ¿verdad? Entonces, mediante eso, mediante la experiencia, uno va adquiriendo conocimiento y no tanto pensando como decían los racionalistas. Conclusión del empirismo crítico al irracionalista. Locke es un empirista crítico, el que vimos anteriormente, ¿verdad? Confía en la experiencia ordenada por la razón y su filosofía es optimista, política y científica. Por el otro lado, Hume es un empirista radical. Su análisis lleva al escepticismo, o sea, a la duda, moderado. O sea que no hay conocimiento seguro de la causalidad, el yo, Dios o la moral racional. La ciencia se basa en creencias, hábitos, no en razonamientos válidos. Bueno, esto yo redefiniría, ¿verdad? Cuando la ciencia se basa en hábitos y no en razonamientos y creencias no válidos. Así el empirismo comienza como crítica al racionalismo, pero termina como crítica a la razón misma. Esta crisis será lo que impulse, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, a Kant a escribir la crítica de la razón pura, intentando salvar la ciencia y la moral sin dejar caer el dogmatismo ni sin dejar caerse en el dogmatismo, o sea que sí o sí tiene que pertenecer
a una religión o a una doctrina para que te enseñen a ser bueno, ¿verdad? Ni al escepticismo de que hay que negar todo. Entonces tenemos ahí la unidad 5 y 6 que son opuestos y después vamos a ver cómo van a haber filósofos que van a querer juntar eso, que van a decir sí, o sea, también se alcanza por el racionalismo y también por el empirismo. Y vamos a tratar de armonizar y de poder unir, ¿verdad? Hasta ahí sigue la unidad 7. Tienen que ir haciendo también los cuestionarios y a ir subiendo los que faltan. ¿Qué piensan de